Hay momentos en la vida en los que una persona puede decir con total honestidad: hice lo correcto, tuve buenas intenciones, no quise dañar a nadie, y aún así, todo salió mal. No fue una decisión tomada desde la maldad, ni desde la rebeldía, ni desde la falta de fe. Fue una decisión tomada desde un corazón sincero, desde el deseo de agradar a Dios, desde la necesidad de avanzar. Y aún así, terminó en pérdida, en dolor, en confusión. Es ahí donde nace una de las preguntas más profundas que un creyente puede hacerse: ¿por qué Dios permitió esto si yo intenté hacer lo correcto? Esta pregunta no nace de la incredulidad. Nace del cansancio. Nace de la frustración silenciosa de quien oró antes de decidir, de quien buscó consejo, de quien pidió señales, de quien trató de actuar con integridad. Porque hay errores que duelen más que otros. No los que cometemos por egoísmo, sino los que cometemos creyendo que estábamos haciendo lo correcto. Esos errores pesan distinto. Se quedan más tiempo. Cuestionan la fe. Y muchas veces hacen que una persona se pregunte si realmente escuchó a Dios, o si Dios decidió guardar silencio. La Biblia está llena de personas correctas que tomaron decisiones equivocadas. Y esto no es un detalle menor. No es un accidente narrativo. Es un mensaje. Porque si la Escritura solo mostrara historias de personas que siempre decidieron bien, sería un libro inalcanzable. Pero lo que encontramos es todo lo contrario: hombres y mujeres con fe real, con llamados reales, con corazones sinceros, que aún así se equivocaron en momentos clave. Abraham fue llamado amigo de Dios, pero por miedo tomó decisiones que pusieron en riesgo a su propia familia. Moisés fue elegido para liberar a un pueblo entero, pero en un momento de presión actuó desde la ira y perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. David fue ungido como rey, descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, pero tomó una decisión que marcó su vida con consecuencias irreversibles. Ninguno de ellos era perverso. Ninguno de ellos actuaba con mala intención. Y aún así, Dios permitió que decidieran mal. Aquí es donde muchos se confunden. Porque esperamos que Dios intervenga solo cuando vamos a fallar. Esperamos que cierre la puerta, que incomode la conciencia, que envíe una advertencia clara. Y cuando eso no sucede, interpretamos el silencio como aprobación. Pero el silencio de Dios no siempre significa permiso. A veces significa proceso. Hay decisiones que Dios no detiene porque lo que está en juego no es solo el resultado, sino la formación del corazón. Hay momentos en los que Dios permite que una persona avance aún sabiendo que va a tropezar, porque ese tropiezo revelará algo que ninguna advertencia podría revelar. El error, en muchos casos, saca a la luz dependencias ocultas, motivaciones mezcladas, inseguridades profundas que estaban disfrazadas de fe. Muchos errores no nacen de la desobediencia, sino de la prisa. De querer resolver antes de tiempo. De interpretar la necesidad como dirección divina. De confundir paz emocional con confirmación espiritual. Y Dios, en su sabiduría, permite que algunas decisiones sigan su curso para que el corazón aprenda a discernir con mayor profundidad. El problema es que nadie habla del después. Nadie habla del momento en el que la persona se da cuenta de que eligió mal. De ese instante silencioso en el que todo se detiene por dentro. Donde no hay palabras para orar, donde la culpa aparece, donde la mente repite la escena una y otra vez preguntándose qué habría pasado si hubiera esperado un poco más, si hubiera preguntado a otra persona, si hubiera escuchado esa incomodidad que ignoró. Es en ese punto donde muchos creyentes se castigan innecesariamente. Creen que fallar los descalificó. Que errar anuló el propósito. Que una mala decisión canceló el plan de Dios. Pero la Biblia muestra algo distinto. Muestra a un Dios que no abandona después del error, sino que se acerca. No para justificarlo, pero sí para redimirlo. Porque Dios no solo trabaja a pesar de nuestras decisiones equivocadas. Muchas veces trabaja a través de ellas. No porque las haya provocado, sino porque su gracia es más grande que nuestros errores. El problema no es equivocarse. El problema es quedarse atrapado en la culpa y no permitir que Dios transforme ese error en aprendizaje, en madurez, en dirección corregida. Hay decisiones que Dios permite porque sabe que el corazón necesita ser enseñado de una forma más profunda. Hay lecciones que no entran por advertencia, sino por experiencia. Y aunque eso no hace que el dolor desaparezca, sí le da un sentido.
Porque no todo error es el final del camino. Algunos errores son giros dolorosos que redireccionan el destino. Tal vez hoy cargas con una decisión que no salió como esperabas. Tal vez perdiste algo importante. Tal vez esa elección aún te persigue en silencio. Y la pregunta sigue ahí, sin respuesta clara. Pero la historia bíblica muestra que Dios no define a las personas por su peor decisión, sino por su disposición a aprender después de ella. Y muchas veces, el verdadero crecimiento espiritual comienza no cuando todo sale bien, sino cuando una persona se levanta después de haberse equivocado con un corazón más humilde, más atento y más dependiente de Dios que antes. Muchas personas creen que una decisión equivocada significa que dejaron de escuchar a Dios, pero la realidad es más profunda. Escuchar a Dios no es un interruptor que siempre funciona de manera perfecta. Es una relación que se desarrolla con el tiempo, con errores, con ajustes, con aprendizajes. Incluso quienes caminaban muy cerca de Dios tuvieron momentos en los que confundieron su propia voz con la voz divina. Y Dios no los abandonó por eso. Al contrario, los acompañó en el proceso de aprender a distinguir mejor. Hay decisiones que se toman con fe genuina, pero con discernimiento incompleto. Porque la fe no elimina la humanidad. La fe no anula las emociones. La fe no borra las heridas del pasado que a veces influyen más de lo que estamos dispuestos a admitir. Una persona puede amar a Dios sinceramente y aún así decidir desde el miedo, desde la soledad, desde la necesidad de aprobación o desde el cansancio. Y Dios, que conoce el corazón, entiende esas capas internas mejor que nadie. Por eso hay momentos en los que Dios no interviene de manera directa. No porque esté distante, sino porque está observando algo más profundo que la decisión en sí. Está mirando el corazón que decide. Está permitiendo que el proceso revele qué es lo que realmente sostiene a esa persona cuando las cosas no salen como esperaba. Hay silencios de Dios que no son castigo, sino entrenamiento espiritual. Cuando una decisión equivocada trae consecuencias, el dolor suele hacer que la persona se encierre. Se ora menos. Se duda más. Se interpreta cada dificultad como una señal de rechazo divino. Pero la Biblia muestra una verdad diferente. Dios suele acercarse más cuando alguien ha fallado. No para aplaudir el error, sino para guiar la restauración. El problema es que muchas veces el orgullo, la vergüenza o la culpa impiden escuchar esa guía. Hay algo que pocos entienden: Dios no siempre nos salva de las consecuencias, pero sí nos salva dentro de ellas. Las consecuencias no siempre significan abandono, a veces son el terreno donde la fe se vuelve más auténtica. Es fácil confiar cuando todo fluye. Es más difícil confiar cuando sabes que estás viviendo el resultado de una mala decisión. Pero es precisamente ahí donde la relación con Dios se profundiza o se rompe, dependiendo de cómo se enfrente ese momento. Muchos de los personajes bíblicos más influyentes no fueron definidos por su primer error, sino por lo que hicieron después. No negaron lo ocurrido, no huyeron de la corrección, no endurecieron el corazón. Permitieron que Dios los confrontara, los moldeara y los volviera a levantar. Y ese proceso, aunque doloroso, los llevó a una madurez que no habrían alcanzado de otra manera. Hay decisiones equivocadas que revelan algo esencial, que una persona estaba confiando más en su propia capacidad de entender la voluntad de Dios que en su dependencia constante de Él. Y cuando eso se quiebra, cuando la autosuficiencia espiritual se derrumba, nace una fe más humilde, más sensible, menos impulsiva. Una fe que aprende a esperar, a preguntar de nuevo, a no moverse solo porque puede, sino porque debe. Dios permite algunas decisiones equivocadas porque sabe que el mayor peligro no es fallar, sino creer que nunca se puede fallar. El orgullo espiritual es mucho más destructivo que un error cometido desde la sinceridad. Y a veces, el error permitido rompe esa falsa seguridad y abre espacio para una relación más real, más profunda, más honesta con Dios. Quizá lo más difícil de aceptar es que Dios no siempre explica por qué permitió una decisión equivocada. No siempre da respuestas claras. No siempre muestra el propósito de inmediato. Hay procesos que solo se entienden con el tiempo. Y hay otros que se comprenden no con la mente, sino con el corazón transformado después de haber pasado por el valle. Si hoy alguien escucha esto y siente que una decisión equivocada marcó su historia, es importante entender que Dios no ve ese error como el final, sino como una parte del camino. No una parte ideal, no una parte deseada, pero sí una parte que puede ser redimida. Porque el Dios de la Biblia no solo dirige cuando acertamos, también acompaña cuando fallamos.
Y muchas veces, es en esos momentos donde su presencia se vuelve más real, más cercana, más necesaria que nunca. Hay algo que casi nadie dice en voz alta: muchas decisiones equivocadas se toman creyendo que ya se ha esperado suficiente. La persona siente que ha orado demasiado, que ha sido paciente por mucho tiempo, que ya hizo todo lo correcto, y comienza a pensar que actuar es mejor que seguir esperando. En ese punto, la espera empieza a doler más que el riesgo. Y es ahí donde muchas decisiones se precipitan, no porque Dios haya hablado, sino porque el silencio se vuelve incómodo. La Biblia muestra que la espera no siempre significa inactividad, pero el ser humano suele confundir quietud con estancamiento. Cuando Dios parece no responder, la mente empieza a llenar los espacios vacíos con interpretaciones propias. Se leen señales donde no las hay. Se toman coincidencias como confirmaciones. Se busca paz emocional en lugar de dirección espiritual. Y aunque todo esto ocurre dentro de una fe sincera, el resultado puede ser una decisión tomada antes de tiempo. Dios permite ese adelantamiento porque la prisa revela algo importante: la dificultad para confiar cuando no se tiene control. Esperar exige soltar. Exige aceptar que no todo se puede resolver con lógica, ni acelerar con esfuerzo. Y cuando una persona decide antes de tiempo, muchas veces aprende, de la manera más dolorosa, que no todo lo que es posible es correcto, y que no todo lo que se siente bien en el momento viene de Dios. Después de una decisión equivocada, suele aparecer otra lucha silenciosa: la necesidad de justificarla. La persona empieza a defender lo que eligió, aun cuando por dentro sabe que algo no está bien. Se aferran a la decisión porque admitir el error duele más que sostenerlo. Y ese es uno de los momentos más peligrosos espiritualmente, no por el error inicial, sino por la resistencia a reconocerlo. Dios, en su paciencia, suele permitir incluso esa etapa. No confronta de inmediato. No obliga a rendirse. Espera a que el corazón esté listo para soltar la defensa y abrirse a la corrección. Porque la corrección sin humildad no transforma, solo hiere. Y Dios no busca herir, busca sanar. Hay decisiones equivocadas que enseñan algo que ninguna predicación logra enseñar: la diferencia entre confiar en Dios y confiar en la idea que tenemos de Dios. Muchas personas confían más en su interpretación de lo que Dios haría que en Dios mismo. Y cuando esa interpretación falla, la fe entra en crisis. Pero esa crisis no es el final de la fe, muchas veces es el inicio de una fe más genuina, menos idealizada, más real. La Biblia no romantiza los errores, pero tampoco los usa para condenar. Los muestra como puntos de quiebre, como momentos donde el ser humano se encuentra cara a cara con su fragilidad. Y es en ese encuentro donde Dios trabaja con mayor profundidad. Porque cuando una persona deja de confiar en su propia capacidad de acertar siempre, empieza a depender más de la guía diaria de Dios, no solo en decisiones grandes, sino en las pequeñas. Algunos errores cambian el rumbo de la vida, pero no destruyen el propósito. Cambian la forma, el camino, el proceso, pero no la intención original de Dios. Y aunque hay consecuencias que no se pueden evitar, hay redenciones que solo ocurren después del error. Hay compasión que nace del dolor vivido. Hay sabiduría que solo se obtiene después de haber fallado. Dios permite que personas correctas tomen decisiones equivocadas porque su objetivo no es crear vidas sin errores, sino corazones transformados. Corazones que ya no dependen solo de su capacidad de decidir bien, sino de una relación constante, humilde y profunda con Él. Y muchas veces, esa relación se vuelve más auténtica después de una caída que después de una victoria. Tal vez ahora mismo alguien se encuentra en medio de las consecuencias de una decisión que no salió como esperaba. No sabe cómo llegó ahí, solo sabe que duele. Y aunque no haya respuestas claras, aunque el silencio de Dios siga presente, eso no significa que Él se haya ido. A veces, el silencio no es ausencia, sino una invitación a escuchar de otra manera, a mirar hacia adentro, a permitir que el proceso haga su trabajo.